Muy buenos días, es un gusto poder compartir con ustedes este breve espacio que hemos preparado con dedicación e interés. En el marco de nuestras actividades académicas de álgebra y geometría analítica, hemos decidido entrevistar a uno de nuestros docentes destacados, el docente Salazar, quien nos acompañará el día de hoy para hablarnos sobre un tema que, aunque parezca complicado al principio, es muy importante en el campo de las matemáticas. Estos son los números complejos. El objetivo de este video no solo es conocer mejor el concepto de los números complejos, sino también reflexionar sobre su aplicación en el mundo real y su importancia en la formación científica y tecnológica de los estudiantes. Agradecemos su atención y los invitamos a acompañarnos a lo largo de esta entrevista. Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría dar una breve introducción al tema del que vamos a hablar. Los números complejos son una extensión de los números reales y nos permiten abordar más números de los que se podrían expresar únicamente con números negativos o números positivos. Los números complejos abordan principalmente las raíces negativas y tienen una parte real y una parte imaginaria. Y aunque el término imaginario puede llegar a ser muy confuso, este nos lleva a tener una amplia disponibilidad de opciones, sobre todo en la parte de la ingeniería, como la ingeniería en la informática y en otras disciplinas. Los números complejos se pueden trazar en un plano complejo o un plano de Argand-Gauss, elaborado por estos dos matemáticos en 1800. ¿Qué tal? Queríamos hacer una entrevista y nos da mucho gusto que usted nos pueda ayudar. Queríamos preguntarle, para comenzar, ¿cómo ha sido su trayectoria como profesor? Como profesor, ¿Qué materias ha dado? en esta universidad empecé en el área de mecatrónica dando álgebra, de ahí viene una álgebra matricial y actualmente estoy dando electrónica analógica y el siguiente semestre voy a dar electrónica de potencia. En biomédica estoy dando álgebra matricial y en el área de diseño estoy dando robótica. ¿Cuál es su vínculo con las matemáticas? Así me dijo que ha dado álgebra, pues. El vínculo de las matemáticas como tal se basa toda la ingeniería. Yo di álgebra desde el primer semestre y es la base de la pirámide. Si tú no fortaleces esa base, cuando empieces a subir vas a fallar mucho. Bueno, pues sabemos que usted trabaja mucho con este tipo de números, sobre todo con los números imaginarios, que es lo que estamos viendo ahorita, pero pues allá afuera hay mucha gente que realmente ni siquiera sabe que existen muchas veces, ¿no? ¿Podría explicarnos en breves palabras y de una manera un poco más sencilla cómo definiría usted qué son los números complejos y cómo se conforman, cómo se componen? Ok, un número complejo se comporta de dos formas, la parte real y la parte imaginaria. Hace muchos años, no recuerdo quién, se topa con una ecuación que no tiene solución y esa por primera vez menciona que es algo imaginario. Entonces de ahí vienen los números imaginarios, porque esa persona pues también la imaginación porque no existe una comprobación real. ¿Qué pasa con esa conjunción en nuestra vida? Pues gracias a los números complejos tenemos las señales de transmisión, es decir, el Wi-Fi, el Bluetooth. Yo lo utilizo mucho en electrónica de potencia, en la parte de corriente alterna, que es decir, si ubican quién fue Nikola Tesla, si saben qué inventó él, qué inventó la corriente alterna específicamente, él no documentó la información. Entonces, cuando él fallece, la industria de la corriente alterna se estanca y solamente se ocupa para transmitir electricidad a lugares muy lejanos, pero los motores y cosas así se estancan. Si no es más de 100 años después de que él empieza a fallecer, cuando se empiezan a hacer nuevos estudios, y actualmente pues toda la industria donde ustedes estén tiene que ver mucho más con corriente alterna porque ya la pudieron entender. Y parte de ese entendimiento son los números complejos, la parte real, la parte imaginaria.
¿Dónde actúa? En las impedancias, en la parte de corriente, voltajes, la impedancia del circuito, cómo se comporta, cómo se va a manejar, o lo vamos a transformar, y es en donde más se maneja mucho en lo que son motores eléctricos. Sí, justamente eso le preguntamos como alumnos, a veces no sabemos ni para qué sirven, queríamos saber usted cómo pudiera definir para qué sirven los números. ¿Los números en general o los números complejos? Los números complejos. Los números complejos nos ayudan a entender ciertos comportamientos de cierta energía, específicamente la corriente alterna, cómo se va a comportar un motor. Por ejemplo, tenemos dos tipos de motores, síncronos y asíncronos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos maneja con diferentes leyes de control, y es ahí específicamente es el motor tiene que hacer lo que yo quiero que haga, no lo que hace a lo loco. Entonces es ahí donde entra esa teoría y es donde caracterizamos el motor para que trabaje a ciertas velocidades, haga ciertas cosas. ¿Y usted en qué proyectos ha utilizado los números complejos? En el, ¿cómo se llama? En el diseño de circuitos de control para motores de corriente. Bueno, ya que nos explicó más cómo es que funciona, ¿usted cuál diría que es la mayor dificultad para la hora de usarlos, aplicarlos en la vida real, los números complejos? El álgebra básica. Es donde más fallan. Aprenderse, ¿no? O sea, no, al final ustedes van a aplicar álgebra, ¿no? Porque ustedes les enseñan primero álgebra. De ahí viene matrices y vienen otras materias. Entonces, pero si el álgebra básica no sabes cuánto es A por A, cuánto es A entre tanto, A elevado a la potencia 0 o algo así, cuando se te viene todo lo demás, ahí es donde se les complica un montón. ¿Y usted considera que en su formación, antes de ser profesor, las matemáticas sí le sirven para poder utilizar en la vida real? Yo tuve en la universidad donde yo estudié, que es la UNACAR, tuve la fortuna de que todas las matemáticas me lo dieron rusos. Entonces mi formación en matemáticas sí era 3 veces mejor que los que iban con maestros mexicanos, porque tú puedes elegir entre 4 maestros una materia. Habían 4 maestros por materia. Y entonces tú elegías. Entonces yo elegía siempre a los rusos porque eran los que mejor enseñaban. Obviamente no nos iba bien en promedio, pero sí sí les enseñaban. Y sí nos enseñaban bastante sobre. ¿Y usted cree, pero muchas veces que estuvimos viendo para esas entrevistas, los profesores me decían que algunos antes incluso en esta escuela no se enseñaban los números complejos? ¿Usted diría que están subestimados en su uso ya en el campo? Bueno, una vez que ustedes salgan de esta universidad, ahorita están en un lago, ¿sí?, de conocimiento. Cuando tú sales de la universidad, llegas al mar. Entonces no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes en dónde vas a estar trabajando, no sabes hacia dónde vas a ir. Entonces es muy complejo decir, esto sí se va a ocupar, esto no. Generalmente yo siempre a mis alumnos les enseño lo que yo apliqué en la industria, lo que se maneja en la industria, tratando de enseñarles lo más actual en la industria, ¿sí? Pero sobre todo entender las bases de todo. Entonces parte de las bases de ciertas cosas pues son los números complejos. Y usualmente usted se utiliza en la vida real como apoyo tecnológico, o ¿sí utilizar una tecnología igual? Sí, o sea, bueno, depende. Si tú desarrollas tecnología, sí, pero si tú nada más vendes o reparas tecnología, no. Entonces, en México el desarrollo de tecnología está obsoleto, no existe, son muy pocas las empresas. Entonces, pero pues China, que es el país donde más tecnología se está desarrollando, pues obviamente sí, pues depende de donde quieran estar, de qué lado. Profe, de verdad muchas gracias por otorgarnos su tiempo, su experiencia. Esta entrevista nos ayuda a comprender aún más lo que es los números complejos, ya fuera del pizarrón, vaya, ¿no? Porque, pues como le digo, muchas veces solo nos quedamos en que es raíz de menos 1 y ya no sabemos en qué lo vamos a aplicar luego, ¿no? Entonces esto nos ayuda a nosotros y pues a los demás a entender, vaya, en qué los podemos usar, en qué cosa más práctica es que nos sirve. De verdad, muchas gracias, profe. No, ustedes. Luego. Esperamos que esta entrevista haya sido muy interesante para ustedes como fue para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a profundizar en más temas de matemáticas, ir descubriendo e ir estudiando
porque sirve mucho para comprender el mundo que nos rodea.